El sol caía implacable sobre el desierto, convirtiendo la vasta extensión de arena y rocas en un horno abrasador. El calor era casi insoportable, y el viento, caliente y seco, levantaba pequeñas nubes de polvo que golpeaban la piel como agujas. El vaquero avanzaba lentamente, con el sombrero echado hacia atrás y el pañuelo húmedo de sudor pegado al cuello. Su caballo, cansado por la travesía, avanzaba con pasos pesados, y cada respiro le recordaba lo cruel que podía ser el desierto para quienes no conocían sus secretos. De repente, un grito ahogado y agudo rompió la monotonía del viento en un sonido humano en medio de la desolación. El vaquero tensó los músculos y giró hacia la fuente del grito. Allí, a unos metros, vio a una mujer sola, arrodillada sobre la arena. Su vestido estaba empapado de sudor y pegado a su piel, y la sombra de un árbol seco apenas la protegía del sol. La piel de la mujer brillaba con un tinte dorado por la mezcla de sudor y polvo, y sus ojos, grandes y negros, reflejaban desesperación y cansancio. Ella levantó las manos en un gesto de súplica. «Hace demasiado calor. ¡Quítame el vestido!», gritó, su voz mezclando el agotamiento y la frustración. El vaquero se detuvo, paralizado, sin saber cómo reaccionar. No era la primera vez que había visto a mujeres en dificultades, pero la petición directa y la vulnerabilidad que mostraba lo desconcertaron. En su mente se debatían la moral de su época, la ética del respeto y la preocupación genuina por aquella mujer perdida. Se acercó con cautela, manteniendo una distancia prudente. Cada paso levantaba un pequeño remolino de polvo que flotaba en el aire caliente. «¿Estás bien? ¿Necesitas agua?», preguntó, intentando mantener la voz calmada. La mujer asintió débilmente, temblando no solo por el calor, sino también por la fatiga de caminar horas bajo el sol implacable. No podía continuar sola. Cada movimiento le provocaba mareos y la sensación de que el mundo giraba a su alrededor. El vaquero sacó su cantimplora y le ofreció un trago. La mujer bebió con avidez, dejando que el líquido frío le recorriera la garganta y refrescara, aunque solo por un momento, su cuerpo abrasado. Sus manos temblaban al sostener la cantimplora, y él notó los músculos tensos bajo la piel, marcando la dureza de una vida acostumbrada a sobrevivir. Era evidente que no estaba acostumbrada al desierto, pero también estaba claro que su fuerza y determinación eran enormes. La mujer lo miró con una mezcla de gratitud y desafío en la mirada. No era una súplica pasiva. Había en sus ojos una chispa de orgullo y dignidad. «Por favor, no puedo soportarlo más», dijo, indicando el vestido que le cubría la espalda, empapado en sudor y arena. El vaquero sintió un nudo en la garganta. No era solo el calor lo que la debilitaba, sino la vulnerabilidad que mostraba ante un extraño. Él debía decidir rápidamente cómo ayudarla sin ofenderla, ni comprometer su propio honor. Después de un momento de silencio tenso, el vaquero improvisó una solución. Tomó una manta que llevaba atada a la silla de montar y, con cuidado, comenzó a cubrirla mientras ella se acomodaba para aliviar el calor. Sus ojos se encontraron nuevamente, y en ese instante surgió un vínculo silencioso en confianza, respeto y una chispa de humanidad compartida en medio de un desierto despiadado. Lo que comenzó como un encuentro casual se estaba convirtiendo en algo más profundo, una conexión inesperada que cambiaría la vida de ambos. El sol continuaba su camino por el cielo, implacable y brillante, pero bajo esa luz abrasadora, dos almas distintas comenzaban a acercarse, unidas por la necesidad, el respeto y la curiosidad. La historia apenas comenzaba, y ya se sentía que la travesía que tenían por delante sería mucho más que una simple lucha contra el calor del desierto. Después de ofrecerle agua y cubrirla con la manta improvisada,
El vaquero ayudó a la mujer a levantarse. Cada movimiento suyo era torpe, pero cuidadoso, consciente de que cualquier paso en falso podría ser interpretado como falta de respeto. Ella tambaleó ligeramente, y él la sostuvo por el codo, notando cómo sus manos eran fuertes, acostumbradas al trabajo y a la vida dura de la tribu. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de cansancio, desconfianza y desafío silencioso, como si quisiera medir hasta qué punto podía confiar en él en mí. «Nombre es Daniel», dijo el vaquero, rompiendo el silencio, con la voz suave, intentando transmitir seguridad. «Why, Tool?» «Me llaman Nayeli», respondió la mujer, su acento marcado por la lengua de su tribu. La manera en que pronunciaba su nombre le daba un aire de misterio y de fuerza interna que Daniel no esperaba encontrar en alguien tan vulnerable ante el calor del desierto. Mientras avanzaban, él notó que cada gesto suyo debía ser medido. No podía simplemente ayudarla como lo haría con un compañero vaquero. La tradición de la tribu apache era estricta, y la forma en que ella lo miraba dejaba claro que un paso en falso podía romper la frágil confianza que estaban haciendo entre ellos. Daniel comprendió que ayudarla no solo significaba protegerla del calor, sino también respetar las reglas de una cultura que le era completamente ajena. «Ajena. Estás lejos de tu tribu», comentó él, intentando iniciar una conversación sin sonar condescendiente en sí. Buscaba hierbas medicinales, pero el desierto no perdona a quienes no conocen sus secretos, respondió Nayeli. Sus palabras cortas y precisas, cada una cargada de significado. Había en ella un aire de orgullo que no necesitaba explicación. Su fortaleza no dependía de la aprobación de un extraño, pero sí esperaba que se le respetara mientras caminaban. Daniel reflexionaba sobre la delgada línea entre la ayuda y la imposición. En su mundo de vaqueros y ranchos, estaba acostumbrado a actuar rápido, a tomar decisiones sin demasiadas consultas. Aquí, sin embargo, cada gesto debía ser considerado, cada palabra medida. El respeto hacia Nayeli no era opcional. Era la clave para ganarse su confianza y garantizar que ambos pudieran sobrevivir al calor y a los peligros del desierto. Nayeli se detuvo un momento, mirando al horizonte. «Sí, no regreso. Pensarán que me ha pasado algo terrible», dijo con un tono más vulnerable, aunque intentaba ocultarlo detrás de la firmeza de su voz. Daniel comprendió que el miedo a decepcionar a su gente era tan fuerte como el sol que los quemaba. Él quería tranquilizarla, pero también debía respetar su espacio y su orgullo. La tensión cultural se hacía evidente en cada paso. Daniel sabía que no podía ofrecer afecto físico, ni bromear como lo haría con una amiga cercana. Cualquier gesto podía ser malinterpretado. Aún así, su mirada y su actitud mostraban preocupación genuina. Nayeli, por su parte, evaluaba cada movimiento suyo, midiendo la sinceridad detrás de sus ojos. Era un juego delicado de confianza y respeto mutuo, donde ambos aprendían a comunicarse sin palabras, guiados por la necesidad y el entendimiento silencioso. El sol seguía descendiendo lentamente, y la sensación de vulnerabilidad de Nayeli comenzaba a suavizarse. La manta que Daniel había colocado sobre sus hombros no solo protegía su cuerpo del calor, sino que simbolizaba un primer acto de respeto y cuidado entre dos mundos que apenas comenzaban a conocerse. En ese momento, ninguno de los dos sabía que lo que comenzaba como una simple ayuda contra el desierto se transformaría en un vínculo más profundo, desafiando tradiciones y expectativas de sus respectivas vidas a medida que avanzaban. La caminata se volvía un ensayo de paciencia, respeto y comprensión cultural. Daniel debía aprender a interpretar la fuerza y el orgullo de Nayeli, mientras ella evaluaba si podía confiar en un hombre que representaba un mundo diferente al suyo. La tensión no desaparecía, sino que se transformaba
en un entendimiento silencioso, un puente que unía dos vidas y que comenzaba a forjar una conexión que ningún calor, ni desierto, ni malentendido cultural podría romper. El sol seguía descendiendo lentamente, pero su calor seguía siendo implacable, haciendo que cada paso se sintiera como caminar sobre brasas. Nayeli avanzaba con cuidado, apoyándose a veces en Daniel, cuando el cansancio amenazaba con hacerla caer. Él la miraba con atención, admirando su resistencia. Era evidente que estaba acostumbrada a la vida dura de la tribu, pero incluso la fuerza más grande tenía límites. Bajo un sol tan despiadado, de repente, Nayeli se detuvo bruscamente. Sus manos temblaban mientras intentaba quitarse la arena acumulada en la tela de su vestido, y un suspiro de frustración escapó de sus labios. «No puedo más. El calor es insoportable», murmuró, su voz cargada de agotamiento y desesperación. Daniel entendió que el problema no era solo físico. El vestido empapado y pegajoso representaba un peso, una barrera que aumentaba su vulnerabilidad. Ella lo miró directamente, con ojos que brillaban no solo por el sudor y el cansancio, sino por la decisión que estaba tomando. «Daniel, por favor, quítame el vestido», dijo, y la firmeza en su voz sorprendió al vaquero. No era una súplica pasiva, ni un gesto de rendición. Era una demanda cargada de confianza, una prueba silenciosa para medir si él respetaría su dignidad. Daniel vaciló. Por un instante, su mente se llenó de dudas. ¿Cómo podía ayudarla sin cruzar límites? Su educación y sus principios le decían que debía mantener la distancia, pero la situación requería acción inmediata. El calor era extremo, y quedarse de brazos cruzados sería negligente. Respiró hondo y decidió improvisar. Sacó de su silla de montar la manta que había usado para cubrirla antes. Con movimientos lentos y cuidadosos, la sostuvo frente a ella, cubriendo su torso mientras ella aligeraba el peso del vestido y lo retiraba. Cada gesto estaba cargado de tensión y respeto. Daniel quería ayudar, pero también asegurarse de que Nayeli no se sintiera vulnerada. Sus manos temblaban ligeramente, no por deseo, sino por la responsabilidad de actuar correctamente. Nayeli suspiró aliviada cuando la tela fue retirada. Por primera vez en horas, sentía la brisa del desierto tocar su piel, y el calor se volvió un poco más soportable. Sus hombros se relajaron, y un pequeño brillo de gratitud apareció en sus ojos. Sin decir palabra, se dio cuenta de que Daniel no la había forzado. No había tomado decisiones por ella, sino que había respetado su autonomía mientras la ayudaba a enfrentar la dureza del desierto. Fue un momento silencioso, casi mágico, donde ambos comprendieron algo que iba más allá de la simple supervivencia a la confianza. Nayeli vio en él a un hombre que podía protegerla sin menospreciarla, y Daniel comprendió que la mujer que tenía delante no era solo vulnerable, sino también fuerte, inteligente y capaz de decisiones propias. El respeto mutuo se convirtió en el primer ladrillo de un vínculo que, aunque aún no romántico, empezaba a formarse con claridad mientras continuaban caminando. La conversación se volvió más ligera, aunque todavía cautelosa. Daniel le preguntó sobre su tribu, sus costumbres y su vida antes de perderse en el desierto. Nayeli, a pesar del cansancio, comenzó a relatar pequeñas historias, mostrando fragmentos de su mundo y su fortaleza interior. Él escuchaba atento, consciente de que cada palabra era un regalo de confianza que ella le ofrecía. El sol seguía descendiendo, tiñendo el horizonte de tonos rojizos y dorados. Bajo esa luz, el desierto parecía menos hostil, y la relación entre ambos comenzaba a transformarse. Lo que empezó como un encuentro casual se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. Daniel había aprendido que la fuerza de Nayeli no estaba solo en su habilidad de sobrevivir al desierto,
sino en su capacidad de enfrentar la vida con dignidad, incluso cuando cada decisión podía ser una cuestión de vida o muerte. En ese instante, entre el calor, la arena y la brisa del desierto, ambos supieron que algo había cambiado. La confianza mutua era el primer paso, y aunque todavía quedaban desafíos por delante, el gesto inesperado de Nayeli y la manera respetuosa de Daniel de responder a él había sellado una conexión que ningún calor extremo ni distancia cultural podría romper fácilmente. El sol empezaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rojizos. Pero el calor aún persistía, abrazando el desierto con su intensidad implacable. Daniel y Nayeli continuaban su caminata, avanzando con paso medido sobre la arena caliente, apoyándose uno en el otro cuando el cansancio hacía tambalear sus cuerpos. Cada movimiento estaba marcado por una creciente comprensión mutua. Cada silencio compartido fortalecía un vínculo que ni uno ni otro esperaban encontrar en un lugar tan inhóspito. Mientras caminaban, la conversación surgió de manera natural, a pesar de la tensión inicial. Daniel le preguntó a Nayeli sobre su tribu. Curioso por comprender sus costumbres y su manera de vivir en armonía con un entorno tan hostil, ella, al principio cautelosa, comenzó a relatar pequeñas historias de su vida, cómo aprendió a rastrear animales desde niña, cómo su madre le enseñó a identificar hierbas y raíces para curar heridas, y cómo la disciplina y la lealtad a su gente definían cada uno de sus pasos. Cada palabra estaba cargada de orgullo y determinación, y Daniel escuchaba con admiración creciente, dándose cuenta de que la vulnerabilidad que había visto antes no disminuía su fuerza, más bien, la hacía aún más impresionante. Debes tener mucho coraje para recorrer este desierto sola, comentó Daniel, con una mezcla de respeto y asombro. Nayeli lo miró con una media sonrisa. No es necesidad, respondió, su voz firme. Cuando tu tribu depende de ti, no hay otra opción. Debes seguir, incluso cuando el calor quema tus fuerzas y el cansancio te hace caer. Su mirada se suavizó por un instante, dejando entrever el miedo que sentía, no al decir, sino a la posibilidad de decepcionar a los suyos. En ese momento de honestidad, creó un puente invisible entre ellos. Daniel sintió que no solo debía protegerla físicamente del calor y del desierto, sino también respetar la fortaleza emocional que emanaba de ella. Su respeto por Nayeli creció, y con él un deseo silencioso de apoyarla en todo, sin imponer su mundo ni sus reglas. La forma en que ella hablaba de su vida, con orgullo y sin miedo, lo hacía sentir que estaba con alguien que podía desafiar las dificultades del mundo, incluso si él mismo no siempre sabía cómo hacerlo. Mientras avanzaban, la complicidad se volvió evidente en los pequeños gestos. Daniel ajustaba la manta que la protegía del calor, asegurándose de que no rozara su piel más de lo necesario. Nayeli se inclinaba ligeramente para ayudar a guiar el caballo cuando él tropezaba. Compartían miradas que decían más que las palabras. Era un entendimiento silencioso, un reconocimiento de que ambos necesitaban confiar el uno en el otro para sobrevivir en el desierto, que al principio parecía un enemigo implacable. Se transformó en un escenario de cooperación. Cada roca, cada arbusto espinoso, cada remolino de polvo se convirtió en un recordatorio de que debían depender de sus habilidades y de la confianza que habían empezado a construir. Daniel comenzó a notar pequeños detalles sobre Nayeli, a la manera en que sus ojos analizaban el terreno, la firmeza con la que sostenía su arco imaginario mientras caminaba, y la calma con la que enfrentaba el dolor y la fatiga. Todo ello le enseñaba que la verdadera fuerza no estaba solo en los músculos o la resistencia física, sino en la mente y el espíritu. Al caer la tarde, y con la temperatura descendiendo ligeramente, se detuvieron junto a una pequeña roca que ofrecía sombra y un leve alivio.
Compartieron un sorbo de agua y una sonrisa silenciosa, conscientes de que habían superado juntos los primeros obstáculos del desierto. La complicidad que se había ido construyendo no era solo un gesto de supervivencia, era el comienzo de un vínculo que combinaba respeto, confianza y una curiosidad creciente por la vida del otro, mientras el cielo se teñía de púrpura y dorado. Daniel y Nayeli se miraron, y en ese instante ambos comprendieron que algo había cambiado entre ellos. El desierto ya no era solo un lugar hostil, era el escenario de un encuentro que desafiaba sus mundos, y de una relación que apenas comenzaba, cargada de posibilidad, respeto y una atracción silenciosa que ninguno de los dos esperaba encontrar. El cielo comenzaba a oscurecerse, mientras Daniel y Nayeli continuaban su camino por el desierto. La temperatura descendía lentamente, pero la calma era engañosa. En aquel territorio, la tranquilidad rara vez duraba. Los pasos sobre la arena, ahora más silenciosos, hacían que cada crujido de roca o cada susurro del viento se volviera evidente. Era en esos momentos cuando parecía que todo estaba en paz, cuando el peligro más inesperado podía aparecer de repente. Un ruido seco rompió la quietud, un caballo relinchó a lo lejos, y varios hombres emergieron de entre las rocas, sus siluetas recortadas por el cielo rojizo. Daniel tensó los músculos enforajidos, sus miradas codiciosas y sus armas, relucientes, dejaron claro que no estaban allí para charlar. Nayeli instintivamente se adelantó un paso, evaluando la situación con la rapidez y precisión que solo años de vida en la tribu podían enseñar. Daniel sintió una mezcla de miedo y respeto. Nunca había visto a una mujer actuar con tanta calma en una situación tan peligrosa. Nayeli levantó las manos, no en señal de rendición, sino para posicionarse estratégicamente, lista para moverse. Sus ojos brillaban con determinación. No había terror, solo concentración y estrategia. Uno de los forajidos avanzó hacia ellos con un gesto amenazante, exigiendo que entregaran provisiones y agua. Daniel abrió la boca para responder, pero Nayeli fue más rápida. Con un movimiento ágil, tomó una piedra del suelo y la lanzó con precisión, golpeando la botella de agua de uno de los hombres, haciéndola caer al suelo y distrayéndolo. Los demás se detuvieron, sorprendidos por la rapidez y la fuerza de la mujer. No subestimen a alguien que conoce este terreno, dijo Nayeli con voz firme, mientras Daniel observaba asombrado. Cada palabra y cada gesto mostraban que no era solo supervivencia física, sino también inteligencia estratégica, usando la arena, las rocas y su conocimiento del terreno. Guió a Daniel para moverse con agilidad, esquivando ataques y creando oportunidades para defenderse sin necesidad de recurrir a la violencia innecesaria. Daniel, aunque impresionado, tomó nota de cada movimiento. Ella lo había salvado de situaciones que él, como hombre acostumbrado a los vaivenes del desierto, no había anticipado. Era evidente que Nayeli no solo era fuerte, sino también increíblemente astuta y adaptable. Él se dio cuenta de que la mujer, que parecía frágil bajo el calor del día, tenía la capacidad de transformar la vulnerabilidad en poder y estrategia. Después de varios minutos tensos, los forajidos, desorientados y frustrados por la combinación de fuerza, inteligencia y audacia de Nayeli, decidieron retirarse. Su liderazgo natural y su conocimiento del terreno habían hecho imposible que los hombres lograran lo que querían. Daniel respiró hondo, liberando la tensión acumulada. Mientras miraba a Nayeli con admiración renovada, nunca había visto a alguien manejar una situación así, dijo, con respeto y un matiz de incredulidad en su voz. Nayeli sonrió levemente, sin vanidad, consciente de que el peligro aún no había pasado, pero satisfecha de haber demostrado que podía protegerse y proteger a otros cuando era necesario. Mientras el sol
desaparecía detrás de las colinas. Daniel comprendió que su percepción de Nayeli había cambiado por completo. Ya no la veía como la mujer vulnerable que había encontrado horas antes. Ahora la veía como alguien que combinaba fuerza, inteligencia y coraje. Un espíritu capaz de enfrentar cualquier adversidad. Esa revelación no solo aumentó su respeto hacia ella, sino que también profundizó el vínculo silencioso que se estaba formando entre ambos a medida que retomaban el camino. La noche caía sobre el desierto, y la pareja avanzaba con cuidado, consciente de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. Pero, por primera vez, Daniel no se sentía completamente solo en ese mundo hostil. Estaba con alguien que podía confiar, alguien cuya fortaleza era tan impresionante como la suya propia. La confianza, el respeto y la admiración mutua comenzaban a consolidar una relación que prometía ser más que una simple supervivencia. Era un lazo que iba más allá del desierto, un vínculo que ambos sentirían profundamente en los días venideros. A la noche había caído sobre el desierto, y el frío nocturno contrastaba violentamente con el calor abrasador del día. El cielo, estrellado y vasto, parecía un manto infinito sobre ellos, recordándoles lo pequeños que eran frente a la inmensidad de aquel terreno hostil. Daniel y Nayeli habían encontrado un pequeño refugio detrás de unas rocas, suficiente para resguardarse del viento y descansar. El silencio que reinaba estaba lleno de tensión contenida, pero también de una cercanía que comenzaba a ser tangible. Nayeli se sentó sobre una roca, apoyando los codos sobre las rodillas, mientras respiraba con dificultad. El cansancio del día y la tensión del encuentro con los forajidos pesaban sobre ella, pero no solo físicamente. Había un peso emocional que finalmente empezaba a aflorar. Daniel, sentado a su lado, guardó silencio, observándola sin invadir su espacio. Sabía que, después de todo lo que habían vivido juntos, la mujer frente a él había mostrado una fuerza increíble. Pero ahora también había un lado más humano, más frágil, que necesitaba ser visto y respetado. Hace tiempo que nadie me ve así, sin máscaras, sin fuerza fingida, murmuró Nayeli, como si hablara más para sí misma que para él. Su voz estaba cargada de emoción contenida, y Daniel comprendió que estaba permitiéndole entrar en su mundo de confianza por primera vez. Él no respondió de inmediato, solo asintió levemente, mostrando que estaba allí para escuchar y sostener ese momento. Ella comenzó a hablar de su tribu y de la presión constante que sentía para ser perfecta, para no mostrar debilidad. Habló de la pérdida de amigos y familiares, de la soledad que había sentido incluso cuando estaba rodeada de gente, y de la constante lucha por mantener su identidad y su dignidad en un mundo que no siempre entendía su valor. Cada palabra era un pedazo de su corazón que compartía con él, y Daniel sintió un profundo respeto y admiración por la mujer que tenía delante. Daniel se inclinó ligeramente, con cuidado, y colocó su mano cerca de la suya, sin tocarla directamente, como un gesto de presencia y apoyo. No necesitaba palabras. Nayeli lo entendió. Era un acto simple, pero cargado de significado. No la estaba juzgando, ni intentando salvarla. Solo estaba allí, ofreciendo compañía y seguridad en un momento de vulnerabilidad. Gracias por no huir, por no juzgarme, dijo Nayeli finalmente, sus ojos brillando con una mezcla de gratitud y emoción contenida. Pero siento que puedo confiar en ti. Daniel asintió, consciente de que la confianza que ella le otorgaba era un regalo precioso, ganado a través de respeto, paciencia y la demostración de que él no representaba amenaza alguna para su autonomía. El frío de la noche los envolvía, pero la sensación de cercanía creaba un calor distinto, uno que nacía del entendimiento y la conexión emocional. Daniel comprendió que la verdadera fuerza de Nayeli no estaba solo en su habilidad de sobrevivir en el desierto o en su astucia para enfrentar a los forajidos, sino en la capacidad de mostrarse humana y vulnerable
ante otro ser, sin perder su dignidad, mientras permanecían allí, sentados bajo el cielo estrellado. Algo cambió entre ellos. La relación que había comenzado con una ayuda física, con gestos de supervivencia y respeto, evolucionaba hacia un vínculo más profundo. La confianza y la vulnerabilidad compartidas formaban los cimientos de algo que ninguno de los dos había anticipado, un lazo que unía sus mundos, culturas y emociones, listo para crecer en los desafíos que aún estaban por venir. La noche continuó avanzando, y aunque el desierto seguía siendo implacable, Daniel y Nayeli encontraron en su mutua compañía un refugio inesperado. La mujer fuerte y valiente había mostrado su lado más humano, y él había demostrado que podía ser alguien en quien confiar, alguien que podía compartir no solo la supervivencia, sino también la comprensión y el respeto que ambos necesitaban para enfrentar juntos lo que el desierto les deparara. El amanecer llegó con un aire fresco y limpio, y los primeros rayos de sol iluminaron el desierto, revelando sus tonos ocres y dorados. Daniel y Nayeli se levantaron después de descansar bajo la protección de las rocas, sintiendo la energía renovada del día. El calor aún prometía ser intenso, pero había algo distinto en el aire, una sensación de propósito compartido. Mientras avanzaban, Daniel notó que Nayeli caminaba con un paso seguro, observando atentamente cada planta, cada arbusto y cada pequeña señal en la arena. Su mirada no solo evaluaba el terreno, sino que parecía leer secretos escondidos en cada rincón del desierto. Intrigado, Daniel preguntó: ¿qué buscas exactamente? Nayeli se detuvo un momento y señaló unas hierbas verdes que sobresalían entre la arena y las piedras. Estas son medicina, dijo, su voz firme. Mi tribu me enseñó a reconocerlas y usarlas para curar heridas, dolencias e incluso enfermedades que un vaquero como tú no podría manejar solo con agua y reposo. Daniel observó cómo sus dedos tocaban con delicadeza las hojas, como si conociera cada nervadura y cada aroma. Había en sus gestos un conocimiento profundo, algo que no podía aprenderse de forma rápida ni improvisada. Mientras ella explicaba los usos de cada planta, Daniel comprendió que Nayeli no solo tenía fuerza física y coraje, sino también un conocimiento invaluable. Sus habilidades podían salvar vidas, tanto la de él como la de su ganado y de cualquier otra persona que dependiera de ella. Era un descubrimiento que le hizo admirarla aún más. La mujer que había conocido como vulnerable y agotada por el calor, resultaba ser una experta en medicina natural, capaz de enfrentar el desierto y ayudar a quienes la rodeaban. En ese momento, Daniel sintió que la relación entre ellos adquiría otra dimensión. No era solo atracción o simpatía. Había respeto profundo por la inteligencia y la capacidad de Nayeli. Él, como vaquero acostumbrado a trabajar con animales y terreno, sabía cómo sobrevivir, pero ella podía curar, proteger y transformar situaciones peligrosas en oportunidades. La mezcla de fuerza, habilidad y conocimiento la convertía en alguien extraordinario, alguien que podía cambiar el rumbo de cualquier día difícil en el desierto honesto. «Esto puede salvar a mi ganado enfermo», murmuró Daniel, señalando a las hierbas. Nayeli lo miró, evaluando su comprensión y su interés genuino. «Sí, pero no se trata solo de recogerlas y darlas. Debes saber cómo prepararlas, combinarlas y administrarlas. Si te apresuras o no respetas las proporciones, puedes empeorar las cosas», explicó con calma. Daniel asintió, reconociendo que había mucho que aprender, y que para él, ella era ahora una guía indispensable. Mientras continuaban caminando, Nayeli comenzó a mostrarle pequeñas técnicas, como identificar raíces curativas, cómo preparar ungüentos y decocciones, y cómo interpretar los signos que la naturaleza ofrecía sobre la salud de los animales y las personas. Daniel absorbía cada enseñanza con atención, impresionado por la precisión y paciencia de Nayeli. Cada gesto y cada explicación revelaban un mundo que él desconocía.
un mundo lleno de sabiduría ancestral y conexión con la tierra que lo rodeaba en el proceso. Daniel también comenzó a comprender la profundidad de su admiración y atracción. No era solo por la valentía o la belleza de Nayeli, sino por su capacidad de enseñar, de liderar y de cuidar sin imponer su voluntad. Era un respeto que nacía del conocimiento compartido y de la confianza mutua. Ella confiaba en él para escuchar y aprender, y él confiaba en ella para guiar y proteger a a medida que el sol ascendía, iluminando el desierto con su brillo inclemente. Daniel y Nayeli caminaban juntos, no solo como supervivientes, sino como aliados. La revelación de los secretos medicinales de Nayeli había transformado la dinámica entre ellos. Ella ya no era solo la mujer a la que él ayudaba, sino una compañera con habilidades únicas, alguien cuya fuerza y conocimiento podían cambiar la vida de ambos. La conexión que comenzaba entre ellos se volvía más sólida, más profunda y cargada de un respeto y una admiración que ni el desierto ni el calor podrían desgastar. En el desierto parecía más vasto y silencioso que nunca, mientras Daniel y Nayeli avanzaban por un sendero estrecho entre formaciones rocosas. La calma del amanecer les había dado un respiro, pero ambos sabían que la paz era frágil en un territorio tan impredecible. De pronto, a lo lejos, surgieron figuras que se movían con rapidez entre las rocas a miembros de la tribu de Nayeli. Su presencia inmediata generó una tensión instantánea. Daniel se detuvo en seco, y Nayeli tensó los músculos, preparando su mente para lo que sabía que sería un encuentro delicado. Cuando se acercaron, los líderes de la tribu detuvieron a Daniel con gestos firmes y miradas evaluadoras. No había violencia todavía, pero sí una advertencia clara. Ellos no confiaban en el forastero que había estado con Nayeli. Sus ojos negros y decididos reflejaban preocupación y un dejo de acusación silenciosa. Daniel comprendió que estaba entrando en un territorio que no le pertenecía, un mundo lleno de reglas y códigos que desconocía por completo. «¿Quién es este hombre?», preguntó el líder, con voz grave y firme, mientras Nayeli se adelantaba para hablar. Su postura era firme, pero había un leve matiz de nerviosismo. Sabía que debía actuar rápido para proteger tanto a Daniel como su propio honor dentro de la tribu. Él me ayudó, me salvó del calor y de los peligros del desierto. No tiene malas intenciones, explicó Nayeli, sus palabras medidas y llenas de autoridad. Confío, él respetó mis decisiones y mi dignidad cuando nadie más lo habría hecho. El líder estudió a Daniel con intensidad, evaluando cada gesto, cada mirada. Daniel, consciente de la delicadeza de la situación, mantuvo la calma, inclinado ligeramente en señal de respeto, evitando cualquier movimiento que pudiera ser interpretado como amenaza. Comprendió que no bastaban las palabras. Debía demostrar su integridad y su respeto hacia Nayeli y su tribu. Uno de los guerreros avanzó con cautela, inspeccionando la manta y las provisiones. Había murmullos entre los miembros de la tribu. La preocupación por la seguridad de Nayeli era evidente, pero también había un reconocimiento silencioso de que el hombre frente a ellos no actuaba como un invasor. Cada gesto de Daniel era observado y analizado, y Nayeli comprendió que su papel era fundamental para mediar entre ambos mundos. Finalmente, después de unos minutos tensos, Nayeli logró persuadir al líder para que aceptara su explicación. Él no me ha lastimado ni me ha faltado al respeto. Su presencia ha sido necesaria y honorable. Les pido que confíen en mí, dijo, su voz firme, mezclando respeto por su gente y defensa de Daniel. El líder asintió lentamente, evaluando la sinceridad en los ojos de Nayeli. Tras un momento que pareció eterno, permitió que Daniel permaneciera a su lado, aunque con una vigilancia silenciosa. La tensión disminuyó, pero no desapareció. La tribu seguía alerta, y Daniel entendió que debía actuar siempre con respeto.
conscientes de que cualquier error podría romper la confianza que Nayeli había comenzado a construir en ese encuentro, dejó claro que la relación entre Daniel y Nayeli ya no era solo una cuestión de supervivencia en el desierto. Ahora había factores externos que influían en la tribu, la cultura y las expectativas de un mundo que Daniel apenas empezaba a comprender. Sin embargo, también fortaleció el vínculo entre ellos. Daniel había demostrado respeto y paciencia, y Nayeli había mostrado su capacidad para mediar y proteger tanto a él como a su propio honor mientras continuaban su camino. La tribu los observaba desde la distancia, un recordatorio constante de que su relación estaba sujeta a normas y desafíos externos. Pero a pesar de la presión, Daniel y Nayeli sintieron que su conexión se había solidificado aún más. La confianza y el respeto mutuo, forjados a través de la supervivencia, el peligro y la comunicación sincera, les daban la certeza de que podrían enfrentar juntos no solo el desierto, sino también las dificultades culturales que surgieran en el futuro, bajo el cielo abierto del desierto. La pareja avanzaba con cautela, pero con una certeza silenciosa. Habían superado un obstáculo importante y su vínculo se fortalecía a cada paso, demostrando que la lealtad y el respeto podían unir mundos distintos, incluso frente a desafíos externos. El sol del mediodía iluminaba el desierto con una luz intensa y dorada, pero para Daniel y Nayeli, el calor ya no era el obstáculo más grande. Después del encuentro con la tribu, una sensación de alivio y claridad los acompañaba mientras caminaban juntos, más conscientes que nunca del vínculo que habían formado. La tensión que había dominado sus primeros días se transformaba ahora en confianza y respeto mutuo, un lazo que había sido forjado en medio de desafíos físicos, culturales y emocionales mientras avanzaban. Nayeli habló de la importancia de su tribu en su vida, explicando cómo las decisiones de cada miembro afectaban a todos. Hablaba con un orgullo que no disminuía su humildad, mostrando la fuerza de su espíritu y el compromiso que tenía con su gente. Daniel escuchaba atentamente, aprendiendo a interpretar no solo las palabras, sino también los gestos, las pausas y las expresiones que revelaban la profundidad de su cultura. Su comprensión de Nayeli y de su mundo se ampliaba con cada historia, y con ello crecía su respeto por ella y por las decisiones que debía tomar. Nunca había conocido a alguien que pudiera combinar fuerza, orgullo y vulnerabilidad de esa manera, dijo Daniel, con una sinceridad que hizo que Nayeli lo mirara con sorpresa. Y nunca había confiado en un forastero como confío en ti, respondió Nayeli, con una leve sonrisa que reflejaba alivio y gratitud. Has respetado mis límites y has aprendido a comprenderme sin imponer tu voluntad. Eso es raro. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Ambos comprendieron que lo que tenían no era solo atracción física o camaradería de supervivencia. Era un vínculo emocional profundo, construido sobre respeto, confianza y comprensión. Las barreras culturales que inicialmente los separaban se reducían a medida que ambos aprendían a valorar las fortalezas y perspectivas del otro al llegar a un oasis que Nayeli conocía. Se sentaron bajo la sombra de unos arbustos, compartiendo un momento de tranquilidad. Daniel observó cómo ella manipulaba cuidadosamente el agua, asegurándose de no desperdiciar ni una gota, mientras él la miraba con admiración silenciosa. Cada gesto suyo mostraba cuidado, precisión y la profunda conexión que tenía con la tierra y la vida que lo rodeaba. Mañana regresaremos a tu tribu, dijo Daniel, rompiendo el silencio. Ellos sabrán que no me equivoqué al confiar en ti. Sí, pero no temeré por ti, respondió Nayeli, inclinando la cabeza ligeramente. Ellos también podrán ver lo que yo vi, aunque eres digno de respeto y confianza.
En ese instante, ambos comprendieron que la resolución de su conflicto no estaba solo en sobrevivir juntos, sino en la aceptación de la tribu y en la certeza de que su relación podía florecer dentro de ese marco. La emoción que ambos sentían no era solo alivio, sino también orgullo. Habían superado pruebas físicas y culturales, habían ganado confianza mutua y habían demostrado que podían apoyarse uno al otro, sin perder su identidad mientras el sol ascendía, derramando su luz cálida sobre ellos. Daniel tomó la mano de Nayeli con delicadeza, un gesto que simbolizaba no solo cercanía, sino también compromiso y protección. Nayeli no retiró su mano, al contrario, la apretó ligeramente, sellando un entendimiento silencioso. No había necesidad de palabras grandilocuentes. La conexión estaba allí, firme y tangible, resultado de cada desafío que habían enfrentado juntos, por primera vez desde que se conocieron. Ambos podían mirar el desierto y sentir que, a pesar de su dureza, habían encontrado algo que lo hacía soportable el no al otro. La tribu, la cultura, los peligros del desierto y el calor abrasador habían dejado de ser obstáculos imposibles. Se habían transformado en el escenario en el que surgió una relación basada en respeto, confianza y afecto genuino medida que se preparaban para dirigirse al encuentro con la tribu. Daniel y Nayeli compartieron una mirada que lo decía todo. Habían llegado a una resolución emocional. Su vínculo ya no dependía solo de la supervivencia. Era una alianza de corazones y mentes, lista para enfrentar cualquier desafío futuro. Fortalecida por todo lo que habían superado juntos. En el desierto, el amanecer pintaba el desierto con tonos dorados y rosados, reflejando la promesa de un nuevo día. Daniel y Nayeli avanzaban juntos por el sendero de arena, ahora no solo como compañeros de supervivencia, sino como aliados, confidentes y silencio cimento, como algo más profundo que ambos empezaban a reconocer. Cada paso que daban parecía marcar el inicio de un capítulo diferente, uno en el que la confianza y el respeto mutuo eran la base de todo lo que vendría. En el oasis, donde habían descansado durante la noche, quedaba atrás, y en su lugar se extendía un paisaje más abierto, lleno de colinas y vegetación dispersa. Daniel miró a Nayeli, notando la determinación en sus ojos, la misma que había guiado cada uno de sus pasos en el desierto, y se dio cuenta de que ella no solo sobrevivía, prosperaba. Su fortaleza no era solo física o cultural, sino también emocional, y su capacidad de liderazgo y decisión le daba a Daniel una sensación de seguridad que él nunca había experimentado. «Hoy regresaremos a tu tribu», dijo Daniel, rompiendo el silencio, aunque no necesitaba enfatizarlo. «Ellos deben saber que no estoy aquí por accidente, estoy aquí porque confío en ti, y eso significa más que cualquier otra cosa». Nayeli lo miró con una mezcla de orgullo y afecto. «Y ellos verán lo que yo ya sé, que no solo eres digno de confianza, sino que eres alguien que puede caminar a mi lado, respetando mis decisiones y mi mundo». Ambos continuaron caminando en silencio, pero con una sensación de ligereza que no habían sentido en días. La tensión del desierto, los encuentros peligrosos con forajidos y la vigilancia de la tribu habían puesto a prueba su paciencia, su fuerza y su confianza, pero también los habían unido de manera que ningún obstáculo futuro podría deshacer. Cada desafío que enfrentaron juntos se convirtió en un ladrillo más en la base sólida de su vínculo. Cuando finalmente se acercaron al campamento de la tribu, la vista de las figuras que los esperaban provocó una breve oleada de tensión. Pero Nayeli avanzó primero, con paso firme y seguro, mientras Daniel la seguía con respeto. Los miembros de la tribu los miraron detenidamente, evaluando cada gesto, cada movimiento. Sin embargo, esta vez, la presencia de Daniel no generó desconfianza en su comportamiento.
Su paciencia y su respeto habían hablado por él. El líder de la tribu se acercó a Daniel, estudiándolo con mirada seria, pero sus ojos reflejaban reconocimiento y aceptación. Nayeli se situó a su lado, orgullosa de poder presentar a alguien que no solo había demostrado su integridad, sino también su compromiso con la seguridad y el bienestar de la mujer que valoraban. Él ha respetado a Nayeli en todo momento, dijo la mujer, con voz firme y clara. No es un intruso sino un aliado. El líder asintió lentamente, y un gesto de aprobación silenciosa permitió que Daniel se uniera a la comunidad sin reservas. Era un momento simbólico a la aceptación no solo de la tribu hacia él, sino también de la relación que había crecido entre Daniel y Nayeli. Un vínculo que había sobrevivido al calor del desierto, a los forajidos y a las diferencias culturales. Mientras el día avanzaba, Daniel y Nayeli caminaron juntos, conversando con la tribu y compartiendo historias de los desafíos que habían superado. Cada gesto de cooperación, cada sonrisa y cada palabra de aliento reforzaban el lazo que se había formado en condiciones extremas. Era una relación que combinaba respeto, afecto y admiración mutua, y que prometía crecer más allá del desierto al caer la tarde. Mientras el sol iluminaba el horizonte, Daniel y Nayeli se sentaron juntos sobre una roca, contemplando la inmensidad del desierto que los había puesto a prueba. Sus manos se rozaron suavemente, un contacto sencillo pero lleno de significado. Ya no había dudas ni miedos, habían encontrado algo más que supervivencia. Habían encontrado compañía, respeto y un amor que, aunque nacido en la adversidad, era auténtico y fuerte. El desierto, testigo de su travesía, se convirtió ahora en símbolo de un nuevo comienzo. Cada desafío superado, cada secreto compartido y cada gesto de confianza había preparado el terreno para esta nueva etapa. Daniel y Nayeli se levantaron, caminando hacia el campamento de la tribu, no solo como supervivientes del desierto, sino como un equipo, listos para enfrentar el futuro juntos, con la certeza de que, aunque el camino fuera incierto, su vínculo los sostendría en ese momento, bajo el cielo infinito y dorado del desierto. Comenzó un nuevo capítulo de sus vidas, uno donde la confianza, el respeto y el afecto mutuo serían su guía, y donde cada amanecer traería nuevas oportunidades para caminar juntos, lado a lado, en un mundo que, aunque desafiante, ahora parecía lleno de posibilidades.